Soy Nuria García, estudiante de primer grado del primero del grado de Historia en la Universidad de Alicante. Estoy haciendo un trabajo para la asignatura de Fuentes y Documentación de la Historia y el trabajo consiste en hablar sobre el año 80 y después publicarlo en Internet. ¿Está de acuerdo en publicarlo? Sí, sí, no tengo ningún inconveniente. ¿Y qué es lo que recuerda del año 80? De Mi nombre 1980. es ¿Cuál es su Antonio nombre? Pérez y gracias por acordarte de mí como vecina que eres para hablar de unos años en los que yo tenía 34 años, en los que de alguna manera yo recuerdo con una gran ilusión porque yo soy de la generación que se sentía protagonista de la historia de España. Colaboramos en la transición, o por lo menos aportamos cada uno lo que podíamos dentro de lo que era la transición democrática. Habíamos vivido en la dictadura de Franco. En España se iniciaba un proceso muy atractivo, sobre todo para la gente que tenía inquietudes tanto políticas como sociales y de todo este tipo. En el año 1980 ya se había aprobado la Constitución española. En España se podía estar activo en diferentes organizaciones, tanto políticas como sindicales. El mundo laboral había mejorado bastante con los pactos propiciados por el gobierno de Suárez, de los pactos de la Moncloa, en el que participaron todos los grupos políticos, el Partido Comunista, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, la UCD de Adolfo Suárez. En España gobernaba Adolfo Suárez, la UCD, y tenía se estaba hablando mucho sobre las autonomías, que hoy en día todavía sigue siendo un tema vigente. En aquel entonces, en el año 1980, se produjeron las primeras elecciones tanto en la autonomía en el País Vasco como en Cataluña. A primeros de año fueron en Cataluña y a mediados del País Vasco. Se aprobaron los estatutos de autonomía con un referéndum en Andalucía. Se aprobaron también a últimos de años el Estatuto de Autonomía de Galicia. En definitiva, era un poco el ambiente que se respiraba en España. Yo recuerdo que llevo grandes portadas. Por ejemplo, en España se trajeron los restos de Alfonso XIII, el abuelo del rey, al monasterio del Escorial. En Madrid hubo unos acontecimientos, digamos, culturales muy importantes que marcaron una época, como fue la movida madrileña. Todo esto promovido durante el mandato en el ayuntamiento de Enrique Tierno Galván, con aquella famosa frase: el que no te lo he colocado que se coloque y al loro. En definitiva, fue una época muy, muy buena en el sentido de que se estaba construyendo algo, y cuando se construye algo pues genera ilusión y genera dinamismo dentro del mundo, y sobre todo, bueno, luego los aguas vuelven a su cauce, pero en aquel entonces se vivía todo con mucha intensidad y un camino quizá, digamos, un poco hacia lo desconocido, hacia lo que queríamos, y con la idea de que se podía plantear cambios y otras formas de entender la vida social en este país, ¿no? ¿Y a nivel internacional recuerda algo? Hombre, yo recuerdo que en aquel entonces, digamos, hay un hecho muy curioso, que era que en este año 1980 se celebraban las Olimpiadas de Moscú, y la Unión Soviética, por unas razones o por otras que vamos a entrar a analizar, había invadido Afganistán, y entonces muchos países occidentales pues no estaban de acuerdo con la invasión de Afganistán, y entonces, liderados por los Estados Unidos, Jimmy Carter era el presidente de los Estados Unidos, pues dedicaron el boicot. Y eso llenó muchas horas de tinta, puesto que se fueron adheridos unos 15 o 20 países, y luego llegaron a un entendimiento más o menos en el que algunos países dieron, aunque no estaban de acuerdo con la invasión de Afganistán, pues dieron libertad a sus deportistas para que pudieran participar a título individual, entre ellos Gran Bretaña, porque uno de los más importantes atletas que participaron en aquella Olimpiada fue Sebastián Owen, el actual presidente hoy día del Comité Olímpico. En definitiva, que fue algo que corrió con sus tintas. También a nivel internacional,
fue muy importante, sobre todo en aquel mundo en el que se estaba, que en un estado, digamos, desvinculado de la Unión Soviética o propio de la Unión Soviética, como era Polonia, surgiera un sindicato de solidaridad en unos astilleros, liderados por Lech Walesa, que luego sería presidente de Polonia, que en aquel entonces era una novedad, ¿no? Que en un mundo, digamos, en un país bajo la órbita de la Unión Soviética, pues un sindicato libre, se decía que si estaba la Iglesia Católica había apoyado mucho, que si el Papa Juan Pablo II, que era el Papa que había entonces, era el que había, digamos, dado apoyo, pero bueno, era un movimiento de libertad que tuvo mucho efecto, convocó una primera huelga general, en definitiva, y eso fue un poco muchos de los acontecimientos que hubo en el mundo. En España tuvo mucha digamos, sí, fue un poco como una estrella de la información el hecho de que llegara aquí la noticia de que Nicaragua se iba a iniciar una campaña de alfabetización. Yo recuerdo que en aquel entonces yo vivía en Asturias y dentro de los ámbitos de la política joven, todo esto, pues surgía yo tuve amigos y conocidos que de alguna manera se agregaron a unos planes que había que se establecieron de cooperación con la Revolución Sandinista, porque entonces estaba de moda un grupo musical, Godoy y los de Palacahuina, que tenían una especie de canciones revolucionarias y tal, y hubo mucha gente que se apuntó a esa campaña de alfabetización en el campo, porque parecía chocante, pero era cierto. Se decía que un 60% de la población nicaragüense era analfabeta, y entonces cuando aquí en España, pues bueno, el índice de alfabetización había disminuido, era casi inexistente, y entonces eso chocaba y hubo gente que se sintió atraída hacia eso y se iniciaron con esos momentos de cooperación. Ya digo que fueron un año de alguna manera muy activo y muy consustancial. Vale, gracias por haberme atendido. Muchas gracias a ti, Nuria, porque gracias a esta charla pues me he sentido un poco más joven, porque he recordado pues los años en los que yo sentía la ilusión de que podía ser participar en el devenir de las cosas, y era un inicio. Fue una época bastante, pues para algunos yo por lo menos personalmente la considero una época muy gratificante, ¿no? Muchas gracias, de verdad que te lo agradezco, pero de verdad.